Continuando, mis amados hermanos, con el acercamiento que hemos estado haciendo ya a lo largo de prácticamente todo el año en el Evangelio de Marcos. Yo quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos del 31 al 38. Marcos, capítulo 8, versos del 31 al 38. Es un pasaje muy lindo. Hace 8 días decíamos que llegamos prácticamente justo al clímax de este evangelio, con la confesión de Pedro: tú eres el Cristo. Y miren, este pasaje es tan lindo que al final del mensaje que yo había preparado en la semana, pensando en él y retomándolo, el Señor puso en mi corazón y al final terminé dividiendo en realidad este pasaje en dos. Así que la siguiente semana aún continuaré, si Dios lo permite, concluyendo este mismo pasaje que habremos de leer juntos en este momento. Marcos capítulo 8, versos del 31 al 38. Y vamos a darle lectura, mis amados hermanos, a este bello pasaje. Ponga atención a la palabra de Dios, abra su mente y su corazón, porque yo estoy seguro que Él tiene algo para nosotros en esta tarde. Así que le voy a pedir a las damas que ellas comiencen leyendo este pasaje en el versículo 31, los varones leemos el verso 32 y todos nos unimos en el versículo 38. Comienzan las damas, por favor. Esto les decía claramente. Entonces Pedro tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Señor, quiero poner este tiempo en tus manos. Suplico que hables a tu iglesia. Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén abiertos para escuchar tu voz, para saber que eres tú, Señor, retándonos, invitándonos a vivir de acuerdo a los valores de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado, hermanos, a este mensaje esta tarde: para vencer hay que morir. Para vencer hay que morir. Y llegamos a un punto crucial en el Evangelio de Marcos. Por un lado, nosotros vimos que la popularidad de Jesús ya había llegado al tope. Había mucha gente siguiéndole. Todos tenían un buen concepto de él. Pensaban y entendían medianamente quién era Jesús. Con las masas ya había tocado el punto más alto. Pero también hace 8 días nos dimos cuenta, por la confesión de Pedro y de los discípulos, que los discípulos también ya habían alcanzado la cima, porque por fin habían entendido quién era Jesús. La confesión de Pedro lo deja muy claro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Era el momento adecuado, por lo tanto, para comenzar a explicar, a enseñarle a los discípulos la secuencia de acontecimientos que habían de preceder el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El Señor, mis amados hermanos, conocía bien al pueblo que lo estaba siguiendo y sabía que mucha de la fe de esa gente que le seguía en realidad era una fe superficial, era una fe de alguna manera hasta interesada en lo que pudieran recibir de él, pero que finalmente llegarían a rechazarle en el momento en el que esta fe no se ajustara a lo que ellos querían o ellos pensaban que era lo correcto, a lo que ellos pudieran esperar del Mesías. Jesús sabía muy bien
que para poder llegar a reinar sobre los hombres, sobre hombres pecadores, lo primero que él tenía que hacer era vencer el pecado que había en sus corazones. Y esto solamente iba a ser posible haciendo una cosa: yendo a morir a la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Jesús, hermanos, lo tenía demasiado claro. Para obtener la victoria, tenía que morir, tenía que padecer, habría que sufrir. Y yo soy un convencido que si nosotros en verdad hacemos nuestra esa palabra del Señor, entonces lo primero que nos debe de quedar claro es que para poder ser un vencedor, nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Usted y yo debemos estar dispuestos a pagar el precio. Mire lo que dice el verso 31 otra vez. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. Una vez que los discípulos pudieron entender que Jesús era el Mesías, se hacía necesario que ellos también pudieran entender qué tipo de Mesías era. Ya habían comprendido que Jesús era el Cristo. Ahora tenían que entender qué tipo de Mesías era este en el cual ellos estaban creyendo. Se hacía necesario que pudieran entender cómo es que el Señor expresaría ese liderazgo en medio de ellos. Por esta razón, Jesús comenzó a enseñarles la verdad fundamental sobre lo que iba a pasar para establecer su reino. No podía ser de otra manera, hermanos, más que ir acercando a los discípulos para que pudieran entender que era necesario que Jesucristo entregara su vida, que Jesucristo muriera y al tercer día resucitara. Para entender la importancia, hermanos, de lo que Jesús quería decir, nosotros debemos observar primeramente muy bien el lenguaje que Él mismo está empleando en la Escritura. Porque el Señor lo dice de una forma muy clara y tajante. Es necesario. Es necesario. Ahora yo me pregunto, ¿pero por qué era necesario? ¿Por qué era tan necesario, tan importante que ellos lo entendieran? Porque esta muerte y resurrección son la clave de todo el plan divino que el Señor ya había establecido desde el inicio de la humanidad. Los judíos no habían considerado el grave problema del pecado en el ser humano. Ellos, más bien, estaban esperando un Mesías, un Redentor, un Salvador político, un líder, sí, quizá religioso, pero que los liberara del yugo, en este caso, de los romanos. Ellos estaban esperando que el reino de Dios fuera un reino de prosperidad en el que ya no hubiera sujeción a nadie, que volvieran a ser un pueblo libre. Y al final, aunque esto es una verdad, no es de la misma libertad de la que Jesucristo estaba hablando en todas y cada una de sus enseñanzas. El Señor sabía que no era posible implantar en el corazón de estos hombres pecadores los valores del reino si antes bien ellos no podían vivir, experimentar la muerte del Mesías. Los valores del reino, hermanos, son muy grandes. Se expresan claramente allí en el Sermón del Monte y usted los puede leer en los capítulos 5 al 7 en el Evangelio de Mateo. Pero estos valores no los podemos aplicar. No podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si nuestros corazones no han sido regenerados. No podemos esperar vivir como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores del Mesías, si antes nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso de repente suena hasta un tanto ilógico que cuando una persona llega por primera vez a la iglesia, pareciera que lo que más nos importa es de que se ajuste al molde que nosotros ya tenemos como congregación. Y entonces si una persona viene vestida de una manera como que no encaja entre nosotros, pues a veces muy decentemente y todo eso, oye hermana, mira como que esa faldita aquí no, y puedes venir de otra manera. Oye brother, mira como que aquí los hombrecitos se cortan el cabello y no lo traen tan largo.
y no usan esas cosas así. Oye, ¿qué no sabes el lugar en el que estás? ¿Cómo es que estás hablando de esa manera? Aquí esas palabras no se utilizan. Y nosotros queremos que la gente comience a comportarse como cristiana sin tener a Cristo en su corazón. No ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una regeneración de su vida. ¿Cómo va a ser suyo un principio del cual ni siquiera en verdad ha iniciado por conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida? No hay otra manera de conseguir que nuestra vida vaya siendo transformada y moldeada de acuerdo a la voluntad de Dios si antes no hemos nacido de nuevo. Si antes no nos hemos arrepentido porque hemos entendido que somos pecadores y que el pecado nos aleja de Dios. Y que vivir en pecado hace que nosotros no tengamos una comunión íntima con el Señor. Necesitamos creer que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Y para ello era importante que los discípulos entendieran que Jesús como el Mesías tenía que ir a morir en la cruz, pero que esa muerte no sería el fin, pues Él tendría que resucitar al tercer día. Por lo tanto, ese anuncio que Cristo estaba haciendo acerca de su muerte era algo obligado, hermanos. Era necesario, era muy importante por la estrategia divina que el Señor tenía desde el principio de los tiempos para establecer su reino entre nosotros. No hay atajo, mi amado hermano, no hay manera. No se trata solamente de tener buenas bases familiares, no se trata solamente de tener una buena educación o preparación académica. Nosotros necesitamos hacer nuestros estos principios del reino de Dios, pero para ello es necesario que nosotros podamos entender que debemos estar dispuestos a pagar el precio. El precio que Jesús pagó, hermano, fue muy alto. Él tuvo que estar dispuesto a renunciar a todo para obedecer al Padre, para honrar al Padre por amor a nosotros. Él tuvo que estar dispuesto a ir a la cruz. Y no fue cualquier muerte, hermanos. Fue la muerte más dolorosa que en la humanidad existía. Esta muerte de cruz estaba diseñada para lo peor. De tal modo que en realidad, si Jesucristo respiraba, le dolía. Si Jesucristo cargaba su cuerpo, se agotaba. Cuando Jesús llegó a la cruz, en realidad ya iba más muerto que vivo. Los azotes que le habían dado habían lastimado cruelmente su cuerpo. Jesús sabía que eso era necesario. El precio que Él pagó no fue cualquier cosa. La pregunta aquí es, ¿qué precio estás, mi amado hermano, dispuesto a pagar para agradar al Señor? Y esto en realidad a mí me hace demasiado ruido, y yo lo decía en la clase hace un momento por la mañana. Nosotros estando aquí podemos decir muy fácilmente, lo mejor que me ha pasado en la vida es conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y yo me gozo cuando estoy en la presencia de Dios. Y la cosa es, ¿de verdad eso es cierto? Porque sí nos podemos gozar estando un ratito en la iglesia el día domingo. Antes yo escuchaba decir muy seguido, el domingo es el día del Señor, ¿sí o no? Hoy en día quizá algunos tendríamos que decir, si pensamos igual que en aquellos tiempos, el domingo es mediodía del Señor. Porque ya muchos no tenemos tampoco actividades por la tarde. Ya no las hay. Ahora, esto es si al Señor únicamente le rendimos adoración y alabanza viniendo a la iglesia. Pero si nosotros entendemos el concepto de la adoración como tal, y entendemos que el Señor está con nosotros, y que lo que Él espera es que todo lo que hagamos sea para gloria de Él, para alabanza de su nombre, entonces a mí me va a ocupar que todo cuanto yo haga, e incluso todo cuanto yo deje de hacer, sea para la gloria de Dios. Todo sea para su gloria. Y el punto es, si en verdad esto es tan importante, si ha sido lo más trascendente en nuestra vida, ¿por qué a veces nos da tanta flojera orar o leer la escritura? ¿Por qué quizá algunos dicen, uy, mañana hay que ir a la iglesia y hay que pararse temprano? A veces para muchos es más fácil pararse temprano de lunes a sábado para ir a trabajar.
Pues porque reciben, ¿no?, un beneficio económico. Y si el trabajo además le gusta, lo disfruta y se lleva bien, el ambiente en el laboral es el correcto, el adecuado, pues uno se levanta con gusto para ir a trabajar. No hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta. Bueno, ¿y por qué el domingo, si es lo mejor que te ha pasado en la vida, es conocer al Señor? ¿Por qué el domingo nos cuesta tanto trabajo levantarnos, alistarnos para reunirnos con nuestra familia espiritual y adorar al Señor? ¿Será de verdad que es lo mejor que nos ha pasado o eso es lo que se nos ocurre aquí para después solamente decirlo? Mi amado hermano, de verdad es importante que nosotros entendamos que hay que estar dispuesto a pagar el precio. Muchas veces nosotros cuando predicamos el Evangelio decimos que la salvación es gratis. Y mire, es gratis porque usted y yo no tuvimos que hacer nada para obtenerla. No había modo de que ni bien portados ni demás pudiéramos ser salvos, pero el precio que se pagó fue muy alto. Y ahora lo que a nosotros nos corresponde es vivir a la altura de ese Jesús que se entregó en la cruz por nosotros. Cuando yo lo entiendo bien, lo menos que puedo hacer es tratar de vivir agradándole a Él, alabándole a Él, demostrando con mi vida, mis hechos, mis acciones, mi palabra, que yo soy un hijo de Dios y que vivo agradecido a Él por lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar, mi amado hermano? Yo soy así, así me voy a morir y a quien le guste. No soy monedita de oro para andarle cayendo bien a nadie. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Pero es que es el único día que tengo para descansar. Toda la semana pues, estoy trabajando. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? No, pastor, es que para ti es bien fácil porque no tienes hijos. Cuando los tengas vas a entender. Y yo en alguna ocasión había un hermano que cada 8 días me decía lo mismo. De verdad, una ocasión con mucho respeto sí le dije, brother, parece que tus hijos son un estorbo en vez de una bendición. No, ¿por qué dices eso? Porque siempre los pones por encima y por delante. Toda la culpa es de los chavitos. Si llegas tarde es porque ellos. Si no llegaste es porque ellos. O sea, la culpa de todo es de ellos. Pues yo creo que hubiera sido mejor que no tuvieras hijos. A final de cuentas, hermano, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? Para ser un vencedor necesitamos estar dispuestos a pagar el precio. Para ser un vencedor no es suficiente emocionarnos. Hay que comprometernos. El Señor no solo dijo que iba a padecer mucho, sino que también especificó que serían los mismos líderes espirituales del pueblo los que no lo aceptarían como el Mesías. Ellos, los que tenían que guiar al pueblo a identificar que Él era el Mesías, en realidad eran los que lo estaban rechazando y lo desecharían. Mire, cuando yo leo esto me pongo a pensar, ya ve que uno de repente al no tener nada que hacer se pone a imaginar cosas. Y cuando yo leía este pasaje de la Escritura, preparando el mensaje, yo decía, oigan, con la popularidad que el Señor tenía en ese momento, dije cuando iniciábamos que su popularidad estaba en la cima, y eso que no había Facebook, WhatsApp, Internet y nada por el estilo, pero la gente sabía, cuando escuchaba que venía Jesús, se amontonaban para verle, para oírle, algunos para tocarle. Él estaba en la cima. Yo pienso, si con esa popularidad que Jesús, el Mesías, ya se cargaba y que tenía entre las multitudes en aquellos momentos, ¿no habría sido fácil en verdad organizar algo como para hacerle frente a los líderes religiosos? ¿No hubiera sido sencillo que el Señor les dijera a los discípulos, sale chavos, encárguense de esparcir la noticia, compártanle a todo el mundo que el Mesías está aquí, díganles de lo que se tratan, organícenlos y que estén dispuestos a lo que sea para que nuestra nación vuelva a adquirir su libertad y el reino de Dios comience en la tierra? ¿Usted cree que le hubiera costado mucho trabajo a la gente levantarse en armas y hacer una revolución en el nombre de Jesús? Yo creo que no. Oiga, a nosotros nos encanta el mitote y no creo que los judíos sean muy diferentes a los mexicanos. Hace falta un líder que empiece a mover las cosas, a calentar cabezas y que grite aunque no vaya adelante para que después él se quede atrás, pero ya mandó por delante un montón de gente que va a hacer lo que está diciendo. Yo creo que hubiese sido relativamente fácil superar la oposición de los líderes religiosos.
Solo habría sido necesario que los apóstoles organizaran una campaña de información, ¿no? Para que la gente se levantara en armas. Pero fue precisamente en ese momento, si usted lo recuerda bien versículos atrás, en el verso 30, que Jesús les ordena lo contrario. En vez de decirle hagan correr la voz y que esto se esparza y que la gente entienda, Él les dice, no digan nada. No digan nada. No comparten con nadie lo que ustedes ahora ya saben. Lo hemos considerado ya en otras ocasiones. La razón o una de las razones para esta prohibición es que la gente tenía en verdad un concepto incorrecto de lo que era el Mesías. Ellos querían ver un hombre que les diera libertad política, que les diera una mejora económica, que les otorgara nuevamente su independencia como nación, que no tuvieran que andar pagando impuestos o tributos a Roma ni a ningún otro imperio. Ellos estaban esperando un líder político, un revolucionario. En esas circunstancias, el anuncio de que Jesús era el Mesías, yo creo que hubiese levantado, creado, formado grandes masas de seguidores entusiasmados, emocionados de saber que el tiempo se había cumplido, el Mesías está entre nosotros y la gente estaría emocionada, dirían los gringos, excitados, es su palabra, ¿no? Exciting. Para nosotros a veces hablar de excitación es otra cosa. Pero es esta idea de estar emocionado de a dónde vamos y cuándo y cómo y qué hay que hacer y en dónde me formo y con cuánto apoyo. O sea, Jesús sabía que lo podría hacer, pero toda esa gente emocionada, entusiasmada, no serían personas regeneradas. No serían personas que en realidad hubiesen ya nacido de nuevo y que entendieran los valores del reino de Dios. Podrían estar así deseosos de tomar su espada para ir y luchar, pero para nada estarían dispuestos a tomar su cruz para seguir a Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús más adelante les iba a enseñar. Hermanos, para vencer se requiere más que emoción. Se requiere mucho más que emoción de un momento. Nosotros necesitamos comprometernos. Nosotros necesitamos en realidad entender qué es lo que Dios espera y demanda de mí como su discípulo. Lo que llevó a Jesús a estar dispuesto a morir en la cruz no fue la emoción, hermanos. No es que Jesús viera las masas repletas ahí delante de él, amontonándose, y Jesús entonces se sintiera superestrella y se emocionara tanto que dijera, sí, ya estoy listo, Señor, ahora sí, entonces voy a morir a la cruz. Ahorita es cuando, antes de que me empiece a caer el 20, ahorita es cuando estoy emocionado. Jesús no hizo eso. Lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario, hermanos, no fue un arrebatamiento, no fue una emoción momentánea, fue su compromiso. Fue su amor al Padre. Fue su amor a nosotros. Yo no quiero sonar irrespetuoso, pero emocionarnos, hermanos, es fácil. Y no estoy diciendo que las emociones sean malas. El Señor nos creó y Él fue el que nos capacitó para sentir emociones. Pero yo no puedo guiar mi vida en base a emociones. Porque yo no sé si sea el único loco al que le pase, pero hay ocasiones que yo me levanto y me levanto de malas. Y mi mujer voltea y me ve y me dice, hola amor, buenos días, ¿qué hubo? ¿No? Y ella quizá puede decir, dije buenos días amor, ¿qué hubo? Estoy enojado. ¿Qué te hice? No me hiciste nada, pero no me hables. No estoy de humor. Esos son mis sentimientos. Probablemente estoy bien feliz y ya me levanté a hacerle el desayuno. Eso nunca va a pasar, hermanos. No me gusta la cocina. Pero hipotéticamente, ¿no? Mi mujer sería feliz. Y resulta que pasa algo que no me gusta y entonces cambia totalmente mi actitud. Y de llevar el desayuno a la mesa, entonces yo mejor me salgo a comprar algo a la esquina porque tengo que demostrarle que ya me enojé.
Y esas son mis emociones. Las emociones son volubles. Con las emociones podemos ser fácilmente manipulados. Mire, yo de verdad, y insisto, lo digo con mucho respeto, pero si nuestro interés sería manipular a las masas, nosotros tendríamos que invertir en comprar un mejor equipo de sonido para que que la gente que pasara hasta brincara, ¿no? Para que se diera cuenta que aquí hay algo bueno. Y entonces empezaríamos, ¿no?, a tocar cierta música que probablemente lo primero que haría es llevar a la gente a sentirse cerquita de Dios así en el cielo, ¿no? Y hay música, dirían algunos, las calmadas, las lentas, que además con bonita letra, pues tocan nuestros corazones, ¿no? Y hay gente que aprovecha esto y hay momentos en los que pues eso me lleva a llorar y las letras me enfrentan y yo lloro. Y en ese momento yo le digo al Señor, Padre, lo que tú me pidas, y perdóname, y aquello, y el otro, y hasta empezamos a hablar distinto. Es como cuando contestamos el teléfono, ¿no? Estamos hablando con alguien, no, que ya te dije, cállate, suena el teléfono. Bueno, o sea, como si fuéramos otras personas. Y con el Señor puede llegar a pasar exactamente lo mismo. Pero ahí estoy emocionado y me comprometo y le doy todo a Dios, pero al otro día me levanto para ir al trabajo, ya se me pasó la emoción y yo vuelvo a hacer exactamente el mismo. Porque es emoción. Puedo hacer que de ese sentimiento de tranquilidad, de paz, si yo le empiezo a acelerar a la música, empiezo a subirle el volumen, empiezo a pasar de las lentas a las rápidas y veloces, a las de con ritmo, pues al rato igual y aquí también a todo el mundo lo tengo brincando y diciendo gloria a Dios y que brinque más alto el que alabe al Señor. Y yo le aseguro que se puede hacer, ¿eh? Pero son emociones. Son emociones. Si en ese momento que a todos los tengo en éxtasis, entonces empiezo a decirle, y ahora sí, hermano, a ver si es cierto, ¿quién cree en el Señor y quién le va a caer? El que tenga fe, que le ponga un billete grande ahí, porque Dios se lo va. Oiga, hay gente que da hasta las llaves de sus autos. Hay gente que entrega escrituras de su casa. Y yo creo que semanas después están dando de topes. Dices, ¿por qué hice esa tarugada, no? Porque, hermano, no fue en realidad adoración a Dios. Si alguien quiere regalar una casa, yo la acepto también, no hay problema. Pero que sea otra vez para adorar a Dios. No algo que me vaya a doler mañana. Ay, ¿cómo se me ocurrió dar ese de 500 y ahora qué le voy a dar de comer a mi familia, no? Eso es emoción. No es compromiso. Dios no quiere gente emocionada, hermanos. Para eso existen ahí grupos de música pop, rock, ¿no? Cantantes, actrices, que nada más de verlos yo no entiendo la chamacada, pero hasta se desmayan, ¿no? Y gritan y eso es emocionarse. El Señor no quiere gente emocionada. El Señor quiere gente comprometida. Yo tengo que decirlo. Quizá por emoción, en algún momento yo levanto mi mano y hago una oración aceptando a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero la cosa es de que esto no se queda ahí. Ese no es el fin, es el inicio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que yo me comprometa con Él, que yo comience a congregarme, que empiece a aprender más de su palabra, que yo realmente entienda quién es Dios y qué es lo que Dios espera de mí. Eso hace que nuestra vida sea transformada. Pero eso no es en base a las emociones, hermanos. Es en base al compromiso. Yo agradezco cuando alguien puede decirme, pastor, Dios me habló, Dios te utilizó y habló a mi vida. Estoy emocionado, me voy con paz. Yo le doy gracias a Dios por eso. Pero a mí me emociona más y le doy más gracias al Señor cuando de repente alguien me dice, gracias a lo que he escuchado, a la forma en la que Dios me ha hablado, mi vida está cambiando. He dejado de ser el mismo. Ya no me irrito como antes. Ya no peleo como antes. Mi relación con mi familia es mejor. Fíjate que antes venía así como que pues voy a la iglesia nomás para que no digan y el gordito no me esté molestando en la semana de que por qué no he ido.
Ahora vengo con gusto, vengo con gozo, deseo escuchar la voz de Dios. Eso, hermano, es compromiso. Lo que Dios va haciendo en tu vida es mostrándote lo que espera de ti, y lo que Él espera es que nos comprometamos. No es suficiente emocionarnos, hay que comprometernos. El Señor lo sabía. Para ser un vencedor, mi amado hermano, hay que estar dispuesto, ya dije, a pagar el precio. Hay que no solamente emocionarse, sino comprometerse. Pero hay una tercera cosa que yo encuentro en la Biblia, que no bastan las buenas intenciones, hay que hacer siempre lo correcto. Y miren lo que dice por ahí el versículo 32 y 33. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, y habla de Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El apóstol Pedro, cuando está escuchando lo que Jesús les está diciendo, el anuncio de que es necesario que Él sufra, que Él padezca, reacciona inmediatamente. Y entonces, así como que muy listo como era Pedro, se jala a Jesús y le dice: a ver, Jesús, para acá, necesito platicar contigo algo en privado. Y se lo jala a un ladito y le empieza a decir: oye, lo que estás diciendo como que no es muy conveniente. No podemos, hermanos, negar que en las palabras de Pedro había una muestra genuina de amor por Jesús. Pedro amaba a Jesús. Y por lo menos si Pedro era un poquito quizá como yo, a mí no me gusta ver sufrir a los que amo. ¿O a usted sí? Pedro no quería que Jesús muriera. Pedro no quería que Jesús fuera a la cruz. De alguna u otra manera eso se ve, se entiende. Nadie deseaba ver sufrir a Jesús. Pero eso también manifestaba el sentir popular en cuanto al Mesías, que yo insisto, excluía al Mesías que ellos esperaban de todo sufrimiento y aún menos de morir. Yo me trato de poner en los zapatos de Pedro y digo: pues sí, ¿cómo podía ser la muerte el comienzo de un gobierno digno de un rey? O sea, si tú eres el Mesías, si has venido para gobernar y para reinar Israel, ¿cómo que vas a ir a morir a la cruz? Jesús, yo creo que no has entendido de lo que se trata. Pedro no comprendía la necesidad de ir a la cruz. Y seguramente los otros discípulos tampoco. Pero el único que se atrevía, como siempre, a abrir la bocota era Pedro. Y así yo creo que es también con la mayoría de los hombres. Por eso Pablo nos dice, ahí en la primera epístola a los Corintios, que la palabra de la cruz para todos es locura. Pero para los que hemos creído en Jesucristo, es poder de Dios. Yo no deja de sorprenderme como el apóstol Pedro, que momentitos antes había hecho una tremenda declaración: tú eres el Cristo, pues ahora de repente como que no se tropieza, hermano, se fue de boca, se fue de bruces, haciéndose merecedor de uno de los regaños más duros que yo encuentro en la Escritura. Cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, y yo imagino al Señor diciendo: lo entendiste bien. Y Pedro ya se veía así como con una luz alrededor y Jesús poniéndole su estrellita en la frente y él así orgulloso delante de todos. ¿Entendieron, bola de tarugos? Yo tuve la respuesta correcta. Él es el Mesías. Pero ahora, después de eso, pues quizá con la autoridad y la soberbia del mismo Pedro, le dice: Jesús, ahora el que le está regando eres tú. No eches a perder mi momento de gloria. Y entonces Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. Y de Pedro haber estado ahí, hermano, yo creo que se fue, pero vaya, al infierno era poco. Porque además Pedro, como que la Biblia nos muestra como que se jala a Jesús, ¿no? Para decirle: oye, no es así. Y Jesús se jala a Pedro para decirle lo que le tenía que decir. Jesús lo regaña de manera pública, delante de todos sus compañeros. Quítate de delante de mí,
Satanás. Nosotros decimos, híjole, qué mala onda. Si Pedro quería algo bueno para Jesús, no quería que sufriera. ¿Por qué lo trató así? Porque era necesario, hermanos, que ellos entendieran lo que el Señor tenía que padecer. El Señor quería que los discípulos entendieran que no es suficiente las buenas intenciones. Es necesario que nosotros tomemos acción y seamos obedientes. Que cuidemos lo que hacemos siempre en nuestra manera de vivir. Desgraciadamente yo creo que así todos nosotros somos de la misma manera que Pedro. Aún cargados de buenas intenciones como Pedro, hay momentos en nuestra vida que llegamos a tomar terribles decisiones. Decisiones que nos alejan del Señor. Terribles equivocaciones. Y lo que me enseña este pasaje es que el hecho de haber sido victorioso en determinadas circunstancias no me debería de llevar a bajar la guardia y a confiarme, a pensar, ay, ya, el Señor me puso una estrellita, me dio palomita, me reconoció delante de todos. Y entonces bajar la guardia, porque como vemos, cuando nosotros bajamos la guardia, el enemigo se aprovecha, porque eso sí tiene que tenerlo claro. Satanás no descansa, ¿eh? Él nunca baja la guardia, él siempre está al acecho. Y nosotros somos mucho más débiles de lo que aún nosotros creemos ser. Por eso debemos estar siempre atentos. Sin duda, el que tampoco bajó la guardia fue el Señor Jesús, porque inmediatamente Él le responde a lo que Pedro le estaba sugiriendo y lo reprende en presencia del grupo. Y esto tuvo que resultar, hasta donde yo entiendo, muy humillante para el apóstol Pedro. Oye, si me vas a regañar, que sea apartado, ¿no? La psicología lo dice, no le grites a tus hijos delante de todos. Espérate a llegar a tu casa y ahí le llamas la atención. Si lo regañas delante de toda la gente, lo estás exhibiendo y al rato pues vas a crear un niño inseguro, traumado, porque lo exhibiste delante de todos. Muéstrale tu amor regañándolo aparte. Bueno, Jesús no le hubiera hecho mucho caso tampoco al psicólogo. Él lo reprende públicamente. Y sí, de alguna manera seguro Pedro se sintió humillado, pero eso era totalmente necesario. Había que quitar de la mente de los discípulos la idea de un establecimiento inmediato del reino de Dios, de que Jesús iba a sentar glorioso en un trono, a gobernar y a pasársela chévere o bomba, y que ellos iban a compartir toda esa gloria y ese honor porque iban a estar sentados a su alrededor. No es así. Jesús sabía que tenía que quitar de manera inmediata esos pensamientos, pero Pedro no estaba actuando solo. Y el Señor lo reconoció inmediatamente. Por eso Él lo dice de forma clara, ni siquiera eres tú, Pedro, no es que seas tan tarugo, en realidad es Satanás el que te está utilizando para decir lo que estás diciendo. Detrás, hermano, de esa respuesta de Pedro estaba Satanás. Y de hecho no era la primera vez que Satanás proponía cosas de este estilo. Todos recordamos como cuando Jesús fue tentado después de su bautismo, ¿no es cierto? ¿Quién es el que lo tienta? Es Satanás, hermano. El diablo le ofrece primero establecer su reino sin necesidad de pasar por la cruz. Eso es lo que estaba haciendo. ¿Tú quieres ser rey de reyes y señor de señores? Yo tengo la manera de que llegues a él sin problemas, sin que sufras, sin que mueras en la cruz del Calvario. Por ejemplo, le propuso convertir piedras en pan. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el hombre en el mundo lo reconociera inmediatamente como rey. ¿No les gustaría a ustedes un presidente que pudiera convertir las piedras en pan? Se acabaría el hambre, así de simple, ¿no? Todo mundo podría votar por ese presidente. O cuando lo tentó para que hiciera algo espectacular como tirarse desde el pináculo del templo en presencia del pueblo para que todos lo vieran y se ganaran la admiración. De todos modos, el Señor mandaría a sus ángeles para que te salvaran. O cuando directamente le propuso entregarle todos los reinados del mundo, lo único que tenía que hacer era adorarlo. Todo lo que el diablo le ofrecía, todas estas tentaciones tenían un elemento común. Trazaban un camino por el cual Jesús podía llegar a ser rey sin tener que pasar por la cruz. Pero ninguna, hermana, de estas propuestas
En ninguna de estas propuestas del diablo tenía en cuenta el grave problema del hombre, el pecado. Y déjeme ponérselo así de simple, no nos podemos engañar. El hombre pecador es ingobernable, ¿eh? Es ingobernable. Por eso el hombre que no tiene a Cristo por lo regular es egoísta. El único por el que se preocupa es por él y después por él y al último por él. Siempre va a querer sentirse bien él, siempre tiene la razón él, porque somos egoístas. Antes de reinar, el Señor sabía que tenía que cambiar los corazones de los hombres para prepararlos para su reino. Y la única forma es nuevamente yendo a la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Por esa razón, hermanos, rechazar el sacrificio de Cristo es algo muy peligroso. Por esa razón, pensar que porque somos cristianos o hijos de Dios, entonces adiós enfermedad, adiós problemas, toda mi vida va a ser color de rosa, ahora sí, ya me acerqué a Dios, ahora sí, de aquí en adelante, pura felicidad y gozo. Aguas, no es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que Satanás le proponía a Jesús. ¿Eso fue lo que Jesús aceptó? No. El Señor fue mucho más allá, mucho más. Porque no bastan las buenas intenciones, hermanos. Hay que hacer siempre lo correcto. La intención de Pedro era buena, pero Jesús sabía que lo que había venido a hacer era morir en esa cruz, para abrirnos la puerta, para que usted y yo pudiéramos tener una relación personal con nuestro Padre Celestial, y así gozar de esa relación por la eternidad. No bastan las buenas intenciones. Cuando yo leía esto y lo estaba escribiendo, yo entendía por qué mi mujer se enojaba a veces conmigo. Cuando yo me casé con ella, en el programa, yo había ensayado ya semanas anteriores con Saúl un canto de una canción que yo le había compuesto a mi esposa. Y habíamos ensayado y nos había quedado divino el asunto. Pero con la emoción, hermanos, y con la gente que nos hizo favor de acompañarnos, pues todo eso se vino para abajo. Yo no recuerdo otra cosa más que estarme tomando fotos toda la tarde, ¿no? Y la familia, y los amigos, y los hermanos, y, ay, el día que gusten y no tiene nada que hacer, tengo fotos como para unas 2 horas, hermanos, ¿no? Pero, pues el canto, ahí quedó. Saúl nada más me hacía, y yo decía, pues aguántame. Y ya ese momento ya no llegó. No sé por qué, al tarugo de mí, algún momento adelante, ya en la luna de miel o algo, se me ocurrió decirle, híjole, ¿qué crees? Que te tenía preparado un canto. Y luego, pues las fotos, se puso una enojada, hermano, casi se divorcia ahí de mí, ¿no? Y yo le decía, oye, pero no pasa nada, pues es que ¿para qué me lo dices? Ya no me hubieras dicho nada, ¿no? Pues es que la intención era buena, pues sí, pero la intención no es suficiente. Hay que hacer lo correcto. Hay que hacer lo que tengo que hacer. Hermano, usted y yo necesitamos entenderlo. El comentario de Pedro puso de manifiesto el fuerte contraste que hay entre los pensamientos de Dios y los del hombre. El hombre no logra ver la gravedad del pecado. El hombre, nosotros, no logramos ver cómo nuestro pecado, a veces esas cosas que nos gustan tanto, en realidad nos alejan de Dios. Y otro tanto ocurre con la forma en la que Dios y el hombre piensan en cuanto al establecimiento del reino, porque los medios que como hombres utilizamos siempre se relacionan con el poder, siempre se relacionan con la fuerza, mientras que Dios lo hace por el camino de la cruz. Y ese camino implica obediencia e implica sufrimiento. El hombre piensa en su propia gloria, en nuestro prestigio, en nuestra posición social, influencia, fama, exaltación. Pero Dios, hermanos, busca la redención del hombre por medio de la humillación y el sacrificio de su propio Hijo, Cristo Jesús. Para vencer, mi amado hermano, al pecado y vivir para Cristo, hay que morir. Hay que morir al pecado.
y vivir para el Señor. Debemos estar dispuestos a pagar el precio. Recuérdelo bien, no es suficiente emocionarnos, debemos comprometernos. No bastan las buenas intenciones. Debemos hacer siempre lo correcto, aunque no siempre sea lo más fácil. ¿Quiere usted, hermano, ser vencedor? ¿Quiere usted ser vencedor? Tiene que poner sus ojos en la cruz, porque para vencer hay que morir. Dios, en esta tarde quiero darte gracias, porque quizá muchas veces nosotros vivimos sin entender esta gran verdad. Y es una verdad que nos lleva, Señor, a comprender que es necesario que todos los días le demos muerte a nuestra carne, para tomar nuestra cruz y vivir conforme a la voluntad del Señor. Ayúdanos a ir más allá de las buenas intenciones. Ayúdanos, Señor, a que no se quede todo en una emoción momentánea, sino que nos lleve esto, Señor, a vivir en compromiso contigo. Ayúdanos a estar dispuestos a pagar el precio. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.